se avergonzó de su esposa y llevó a su amante, pero lo que ella hizo frente a todos fue devastador. La noche en Ciudad de México estaba iluminada por la gala más esperada del año, la entrega de premios empresariales en un hotel de lujo en Paseo de la Reforma. Fotógrafos, luces y cámaras capturaban cada paso de los invitados más poderosos del país. Entre ellos, el empresario Mauricio Ortega descendió de una camioneta negra blindada, impecable en su traje. Pero lo que heló el corazón de todos los que lo conocían fue ver que no llevaba a su esposa, Elena, sino a una joven deslumbrante que del brazo lo sonreía como si fuera la dueña del mundo. Los flashes estallaron. Algunos cuchicheaban. ¿No es esa la secretaria? ¿Dónde quedó la esposa? Pobre mujer. En un rincón del hotel, una de las amigas de Elena, invitada también al evento, observó la escena con los labios apretados. No podía creer que Mauricio hubiera tenido el descaro de exhibirse con su amante frente a todo el círculo social. En su casa, Elena había pasado horas escogiendo un vestido sencillo, convencida de que aquella noche acompañaría a su marido como siempre lo había hecho, aunque sabía que él ya no la miraba con el mismo orgullo de antes. Pero minutos antes de salir, Mauricio se lo había dejado claro. No puedes venir, no encajas en este tipo de eventos. Quédate, Elena, no me hagas pasar vergüenza. Las palabras la habían desgarrado. Se quedó de pie frente al espejo, con el vestido puesto y las lágrimas corriendo por sus mejillas, escuchando el motor de la camioneta alejarse. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. En el salón principal del hotel, Mauricio levantaba la copa junto a la joven amante, mientras todos fingían sonreír. Pero las miradas eran dagas silenciosas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que aquel desplante contra su esposa sería recordado. Mientras tanto, Elena permanecía en la sala de su casa en la colonia Narvarte, con el vestido aún puesto. Su hija mayor, Lucía, de 19 años, se acercó y la abrazó. «Mamá, no llores, tú vales más que esa vergüenza». Elena apretó los dientes, no quería que sus hijos la vieran derrotada. Entonces, algo dentro de ella se quebró, o más bien, se encendió. Tomó su bolsa, limpió sus lágrimas y, con la frente en alto, salió de la casa. Nadie en la mansión de los Ortega imaginaba lo que estaba por suceder. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. En el hotel, el presentador anunciaba con voz solemne y el premio al empresario del año es para Mauricio Ortega. La sala estalló en aplausos. Mauricio caminó al escenario, tomado de la mano de su amante. Las cámaras lo enfocaban, la música sonaba triunfal. Era su noche de gloria. Pero justo cuando tomó el micrófono para agradecer, una figura apareció en la entrada del salón. Elena, con el mismo vestido sencillo, caminaba con paso firme hacia el escenario. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era de fuego. Los asistentes comenzaron a murmurar: «Es la esposa. ¡Qué valor! ¿Qué va a hacer?». Mauricio palideció. El micrófono temblaba en su mano. Su amante retrocedió un paso, incómoda bajo las miradas inquisitivas. Elena no corrió, no gritó, no hizo un escándalo vulgar. Caminó como una reina destronada que venía a reclamar lo que era suyo. El salón entero contuvo el aliento. Y cuando llegó frente al escenario, Elena alzó la voz con una calma devastadora. «Mauricio, ¿no ibas a presentarme a tus amigos?». La frase, sencilla y cortante, cayó como un rayo. El silencio se volvió insoportable. Nadie aplaudía, nadie respiraba. El orgullo de Mauricio
El prestigio que había cultivado durante años comenzaba a resquebrajarse en público. Lo que parecía ser su noche de triunfo se estaba convirtiendo en el inicio de su ruina. El eco de la voz de Elena retumbó en el salón como un golpe seco. «¿No ibas a presentarme a tus amigos?», había dicho con calma, pero con la fuerza suficiente para desnudar a Mauricio frente a todos. Los invitados contenían la respiración. El empresario del año temblaba con el micrófono en la mano, incapaz de reaccionar. La amante, Luciana, se apartó discretamente, sintiendo el peso de las miradas inquisitivas. Intentó sonreír, pero su gesto resultó torpe, ridículo frente a la dignidad con la que Elena avanzaba hacia el escenario. Mauricio intentó recomponerse. «Queridos amigos», balbuceó, pero su voz se quebró. «Esta es mi esposa, Elena». Las palabras sonaron como una confesión forzada. La sala entera estalló en murmullos. El empresario que presumía perfección y poder acababa de ser exhibido en la peor de las traiciones. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Elena tomó el micrófono de su esposo con una serenidad escalofriante. «Gracias por reconocerme, Mauricio. Pensé que esta noche ibas a dejarme escondida en casa, como tantas veces. Pero aquí estoy». La sala entera quedó electrizada. Nadie se atrevía a interrumpir. Elena, que siempre había sido callada y discreta, se transformaba frente a todos en una mujer que reclamaba su voz. En las primeras filas, un grupo de empresarios susurraba: «Es un escándalo. ¿Cómo se atrevió a traer a la amante?». Y otro replicaba: «Lo peor es la esposa. Jamás pensé que tuviera esa valentía». Mauricio quiso recuperar el control. «Elena, por favor, no hagas esto aquí». Ella lo miró con una calma feroz. «¿Aquí? En el mismo lugar donde tú me humillaste al dejarme en casa mientras paseabas a otra mujer de mi edad como si yo fuera una vergüenza. Aquí mismo voy a hablar, Mauricio». Los aplausos comenzaron tímidos en una esquina del salón, hasta que varias mujeres se levantaron a ovacionarla. La amante bajó la cabeza, intentando desaparecer. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Elena respiró profundo y continuó. «Durante años soporté tus desplantes, tus burlas, tus silencios. Aguanté que me dijeras que no era suficiente, que no era bonita, que no era digna de tus fiestas. Pero esta noche entendí algo. No soy yo la que no encaja en tu mundo, Mauricio. Eres tú el que no encaja en la verdad». El murmullo se transformó en un aplauso ensordecedor. Los fotógrafos captaban cada lágrima contenida, cada gesto de Elena. Mauricio intentaba sonreír, pero su rostro era un mapa de derrota. Luciana, con el maquillaje corrido, se escabulló entre los invitados rumbo a la salida. Ya no tenía lugar en esa escena. El presentador, nervioso, intentó retomar el control. «Señoras y señores, el premio», pero era inútil. La noche ya no era de Mauricio. La gala entera giraba en torno a la valentía de una mujer que había sido menospreciada y que, por primera vez, hablaba con la fuerza de todas las que habían sido silenciadas. Mauricio bajó del escenario sin saber dónde meterse. Elena lo siguió con la mirada, firme y erguida, como si acabara de liberar un peso que había cargado por años. En ese instante, una reportera se acercó y alzó su micrófono hacia ella. «Señora Elena, ¿cómo se siente después de lo que acaba de hacer?». La mujer sonrió con serenidad. «Me siento libre», y esas 3 palabras bastaron para sellar la caída pública de Mauricio Ortega. Lo que debía ser su noche de gloria se había convertido en su peor pesadilla.
La gala terminó convertida en un campo de murmullos y cámaras que perseguían cada movimiento de Elena. Mientras los invitados la rodeaban para felicitarla, Mauricio huía por un pasillo lateral, con el rostro descompuesto y la reputación hecha trizas. Lo que debía ser la coronación de su carrera se transformó en el espectáculo de su humillación pública. Elena, todavía con el corazón latiendo a mil, aceptaba los abrazos y palabras de apoyo. Varias mujeres le susurraban: «Nos diste valor». Mientras tanto, los fotógrafos captaban imágenes que al día siguiente llenarían los periódicos. La esposa que enfrentó al empresario del año. Esa noche, de regreso a la casa en Narvarte, Elena llegó exhausta. Sus hijos la esperaban despiertos. Lucía corrió a abrazarla. «Mamá, te vimos en las redes. Fuiste increíble». Elena sonrió con cansancio, pero también con una dignidad nueva. Por primera vez en años no se sentía invisible. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. En la mansión, Mauricio bebía whisky sin descanso. Golpeaba la mesa con rabia. «¡Me arruinó!», gritaba, lanzando el vaso contra la pared. Su amante Luciana lo había abandonado después del escándalo. Sus socios ya no contestaban las llamadas. La prensa lo señalaba como hipócrita. Pero lo que más lo desgarraba era la imagen de Elena, erguida y fuerte, mientras él se desmoronaba. A la mañana siguiente, los titulares no daban tregua. El empresario del año humillado por su esposa. El valor de Elena Ortega frente a la traición. Los noticiarios repetían el video en que ella lo enfrentaba en plena gala. La opinión pública se volcaba a su favor. Elena, sin buscarlo, se convertía en símbolo de dignidad para muchas mujeres. Mensajes llegaban a sus redes. «Gracias por representarnos, eres inspiración». Ella no sabía cómo reaccionar, pero sentía que algo nuevo estaba naciendo dentro de sí. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Mauricio, acorralado, decidió enfrentarla en casa. Una tarde llegó sin avisar, con la ropa arrugada y los ojos inyectados de furia. «Me hiciste quedar como un payaso frente a todos», rugió. Elena lo enfrentó con calma. «Yo no te hice nada, Mauricio. Tú solo te quitaste la máscara frente al mundo». Él la sujetó del brazo con violencia. «Eres mía, no vas a destruirme». Lucía apareció corriendo, empujando a su padre. «Suéltala, ya basta», gritó con valentía. El empresario retrocedió, sorprendido por la fuerza de su hija. Elena la abrazó con lágrimas en los ojos. «No volverás a tocarme así, Mauricio. Se acabó». Esa misma noche, con la ayuda de una amiga abogada, Elena inició el proceso de separación. Decidió que ya no sería la mujer sumisa que soportaba humillaciones en silencio. Ahora lucharía no solo por su dignidad, sino por el futuro de sus hijos. Mientras tanto, la prensa comenzaba a presionar más. Entrevistas, invitaciones a programas de televisión, ofertas para contar su historia. Elena dudaba, pero comprendía que su voz podía ser más fuerte de lo que había imaginado. Mauricio, en cambio, veía cómo su imperio se desmoronaba. Socios cancelaban contratos, bancos le exigían explicaciones, y hasta sus empleados lo miraban con desprecio. El hombre que había creído tenerlo todo, ahora se quedaba sin nada. Una noche, solo en su oficina, observó su reflejo en el cristal. Lo que vio no fue al empresario exitoso, sino a un hombre vacío, derrotado por el orgullo y la traición, y por primera vez sintió miedo de perderlo todo, incluso a sí mismo. Elena, por su parte, se miraba en el espejo con su hija al lado. Lucía le dijo con ternura:
Mamá, esta es la primera vez que te veo feliz. Y Elena, con lágrimas de emoción, respondió, es la primera vez que me siento libre. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Mauricio no se rendiría tan fácil, y ella tendría que demostrar que la mujer que un día fue silenciada ahora estaba lista para hablar frente a todos, sin miedo. Los días siguientes se convirtieron en un huracán mediático. La historia de Elena y Mauricio aparecía en noticieros, programas de espectáculos y columnas de opinión. Las imágenes de la gala, donde ella lo había enfrentado con una sola frase, se repetían una y otra vez. ¿No ibas a presentarme a tus amigos? Se convirtió en un símbolo de dignidad. Mauricio, desesperado, contrató un equipo de relaciones públicas para limpiar su imagen. Hay que decir que Elena está desequilibrada, que inventa cosas, ordenó furioso a sus asesores. Pero lo que no imaginaba era que el país entero ya había elegido de qué lado estar. En casa, Elena recibía mensajes de apoyo de mujeres de todas partes. Una señora de Puebla escribió, «Gracias por alzar la voz. Yo también fui silenciada muchos años». Otra, desde Monterrey, «Lo que hiciste nos da valor a todas». Elena, aunque aún temía el futuro, comenzaba a sentir que ya no estaba sola. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Mauricio, acorralado, decidió contraatacar en lo personal. Una tarde apareció en la casa familiar con una sonrisa falsa. «Elena, podemos arreglar esto. Vuelve conmigo. Prometo que todo será distinto». Ella lo miró con serenidad. ¿Arreglar? Después de exhibirme, de burlarte, de llevar a otra mujer en mi lugar. No, Mauricio, ya no hay vuelta atrás. El empresario cambió de tono. Si no regresas, haré todo lo posible por quitarte a los niños. Tengo dinero, contactos, abogados. Tú no podrás contra mí. Elena sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. Ellos no son trofeos de tus caprichos. Son mis hijos, y nunca los usarás para vengarte. En ese momento apareció Lucía, que había escuchado todo. Papá, déjala en paz. Si intentas separarnos de mamá, esta vez seré yo la que hable en televisión. Mauricio palideció. Jamás imaginó que su propia hija lo desafiara. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Esa noche, Elena se reunió con una abogada especializada en violencia patrimonial. «No solo tienes derecho a la separación», le explicó la licenciada, «también puedes exigir la mitad de los bienes. Has trabajado a su lado por años, aunque él nunca lo reconociera». Elena dudó. «No quiero dinero, solo quiero mi dignidad y a mis hijos». La abogada sonrió. «Entonces tendrás ambas cosas». Mientras tanto, Mauricio planeaba su propia estrategia. Llamó a un viejo socio para pedir apoyo. «Necesito que salgas a decir en los medios que todo es un invento, que Elena busca fama». El socio lo escuchó en silencio y tras un largo respiro respondió: «Mauricio, lo siento, nadie cree ya en tu palabra. Estás solo». El empresario lanzó el teléfono contra la pared, derrotado. En paralelo, Elena fue invitada a un programa de entrevistas en Guadalajara. Aceptó con miedo, pero cuando las cámaras se encendieron y la conductora le preguntó ¿qué sintió esa noche al enfrentar a su esposo? Ella respondió con firmeza: «Sentí que por fin recuperaba mi voz, y que ya nunca más permitiré que me avergüencen por ser quien soy». Las redes sociales estallaron en aplausos digitales. Hashtags con su nombre se volvieron tendencia. Elena, sin buscarlo, se transformaba en un referente de resistencia para miles de mujeres. Mauricio, viendo la transmisión desde su oficina, golpeó el escritorio con furia. «¡Me va a destruir!».
exclamó, consciente de que la imagen que había construido durante años se desmoronaba frente a la fuerza serena de su esposa. Pero lo que aún no sabía era que Elena guardaba un secreto devastador. Uno que, si lo revelaba, no solo arruinaría su reputación, sino que lo dejaría sin el imperio que tanto había defendido. El rumor crecía como incendio en los pasillos empresariales de Ciudad de México. Mauricio Ortega ya no era visto como el empresario del año, sino como un hombre derrotado por su propia soberbia. Los contratos se cancelaban, los inversionistas lo evitaban, y cada aparición pública de Elena reforzaba la caída de su imagen. Pero lo que nadie sabía era que ella guardaba un secreto. Durante años, Elena había llevado un cuaderno donde registraba todo: negocios turbios, documentos firmados en la sombra, transferencias disfrazadas de donaciones. Lo había hecho en silencio, convencida de que algún día necesitaría pruebas para protegerse a sí misma y a sus hijos. Ese día había llegado. Una noche, mientras repasaba las páginas en su habitación, Lucía entró y la sorprendió. «Mamá, ¿qué es eso?». Elena cerró el cuaderno con cuidado. «Es mi escudo, hija. La verdad que tu padre nunca quiso que saliera a la luz. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias». En su oficina, Mauricio se hundía en el alcohol. Había perdido a Luciana, su amante, que lo dejó tras el escándalo. Sus socios lo veían como un lastre. Decidió entonces mover su última ficha: demandar a Elena por difamación y reclamar la custodia de sus hijos. «No voy a dejar que me arrebate todo», gruñó ante su abogado. Cuando la notificación llegó a la casa, Elena la sostuvo en sus manos con serenidad. «Sabía que esto vendría», dijo mirando a Lucía, «pero esta vez no tengo miedo». La abogada de Elena, segura, sonrió. «Déjalo intentar. Tenemos las pruebas. Si él abre la puerta en los tribunales, se hundirá con sus propios secretos. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte». Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. La primera audiencia fue un espectáculo. Mauricio, vestido con un traje impecable, intentó mostrarse como la víctima de una esposa resentida. «Señor juez, Elena ha manchado mi nombre con mentiras. Solo busca dinero y fama», declaró con voz firme. Elena, en cambio, levantó el cuaderno y lo puso sobre la mesa. «Aquí están los verdaderos años de vergüenza, no míos, sino de él». El juez pidió silencio. Elena abrió las páginas y comenzó a leer. Transferencias sospechosas, contratos firmados con prestanombres, fiestas pagadas con dinero de la empresa. Cada palabra era un dardo que atravesaba la máscara de Mauricio. Los murmullos recorrieron la sala. El empresario, rojo de furia, golpeó la mesa. «Eso no prueba nada. Esos documentos no significan nada». El juez lo miró con severidad. «Significa mucho, señor Ortega. Y si son auténticos, tendrá que responder no solo aquí, sino ante las autoridades fiscales». Elena respiró hondo. Era la primera vez que veía a su esposo acorralado, no por ella, sino por la verdad que él mismo había construido en secreto. Al salir de la audiencia, periodistas se abalanzaron sobre ellos. «Señora Elena, ¿es cierto que tiene pruebas de corrupción?», preguntó uno. Ella levantó la barbilla. «Solo sé que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». Esa declaración bastó para que al día siguiente los titulares no hablaran de Mauricio, sino de ella. Elena Ortega, de esposa humillada a mujer que desafía al poder. Mauricio, leyendo los periódicos en soledad, comprendió que su guerra había cambiado de rumbo. Ya no era solo su prestigio lo que estaba en juego, era su libertad. Y en lo profundo de su mente, una idea comenzó a rondar.
Si no podía destruir a Elena con la ley, tendría que hacerlo con algo mucho más cruel. La derrota en los tribunales había dejado a Mauricio tambaleando. El hombre, que una vez dominó con una sola mirada, ahora se encontraba cercado por rumores de corrupción y por la dignidad renacida de Elena. Pero en su interior aún ardía la furia. No pensaba rendirse. Si no podía destruirla con abogados, lo haría con algo mucho más cruel, el veneno de la difamación. Esa misma noche convocó a un periodista amarillista en un restaurante discreto de Polanco. Le deslizó un sobre grueso lleno de billetes. Quiero que publiques que Elena me engañaba, que su valentía es solo un espectáculo para encubrir su propia vergüenza. Inventen amantes, mentiras, lo que sea, pero destrúyanla. El reportero asintió sin importarle la verdad. Al día siguiente, las redes estallaron con titulares falsos. Elena Ortega, la esposa que no era tan inocente. Fotos manipuladas, rumores inventados, comentarios hirientes que intentaban ensuciar su nombre. Lucía fue la primera en verlo. «Mamá, mira lo que dicen», exclamó, mostrándole el celular. Elena leyó en silencio con el corazón encogido. Sabía que no sería fácil, pero nunca imaginó que Mauricio caería tan bajo. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. La tormenta mediática fue brutal. Algunos comenzaron a dudar, otros a atacarla. En el mercado, una vecina murmuró a sus espaldas: «Ah, con razón lo dejó». Pero Elena se negó a quebrarse. Se reunió con su abogada y con varios periodistas serios. «No pienso callar», dijo con firmeza. «Si él quiere hundirme en mentiras, yo voy a responder con la verdad». Mientras tanto, Mauricio celebraba en su oficina, creyendo que había recuperado terreno. «Pronto dejarán de verla como una heroína», se decía. «Nadie resiste un escándalo». Pero su soberbia lo cegaba. Lo que no imaginaba era que las pruebas en el cuaderno de Elena ya estaban en manos de un grupo de periodistas de investigación. Y mientras él lanzaba barro, ellos preparaban un reportaje demoledor. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Una noche, cansada del acoso, Elena aceptó una entrevista en vivo en un canal nacional. Frente a las cámaras, la conductora le preguntó: «¿Qué responde a las acusaciones de infidelidad?». Elena respiró hondo y con la voz firme contestó: «He sido humillada, sí. He sido traicionada, sí. Pero jamás he engañado. Y las mentiras que hoy circulan son el reflejo del miedo de un hombre que se derrumba frente a la verdad». Las redes sociales se volcaron a su favor. El hashtag «Yo soy Elena» comenzó a viralizarse, mujeres compartiendo sus propias historias de humillación y resistencia. Cuando Mauricio vio la transmisión, lanzó el control contra la pantalla. «Maldita sea», rugió. Pero el golpe final aún estaba por llegar. 2 días después, un noticiero de investigación transmitió el reportaje especial: «Los negocios ocultos de Mauricio Ortega». Documentos, contratos, transferencias, todo lo que Elena había guardado por años salió a la luz. No eran rumores, eran pruebas irrefutables. El país entero se estremeció. Lo que comenzó como un escándalo de infidelidad ahora se convertía en un caso de corrupción de alto nivel. Las autoridades fiscales anunciaron una investigación formal. Esa noche, mientras Elena dormía agotada, Lucía la despertó con una sonrisa. «Mamá, lo lograste. Ahora todos saben quién es él de verdad». Elena acarició el rostro de su hija. «No, hija, no lo logré yo sola. La verdad siempre encuentra el camino.
En la mansión de Mauricio, en cambio, reinaba la oscuridad. Rodeado de botellas vacías y papeles arrugados, el empresario comprendió al fin que la mujer que había despreciado lo había derrotado no con gritos ni venganza, sino con dignidad y verdad. Y en su corazón roto, por primera vez, sintió el peso de la palabra que nunca quiso pronunciar: justicia. Las calles de Ciudad de México amanecieron tapizadas con titulares: Mauricio Ortega bajo investigación. De empresario ejemplar a sospechoso de corrupción. La imagen del hombre que un día fue admirado ahora aparecía en noticieros acompañado de palabras como fraude, desvío de fondos y lavado de dinero. En contraste, las fotos de Elena se multiplicaban en portales y revistas, siempre con el mismo mensaje: dignidad. La mujer que había sido humillada en silencio se convertía en un referente nacional. Mujeres en Oaxaca, Jalisco y Veracruz organizaban marchas portando pancartas con su frase de la gala: ¿no ibas a presentarme a tus amigos? Mauricio, escondido en su mansión de las Lomas, no salía ni a la esquina. Sus socios lo habían abandonado, sus cuentas comenzaban a congelarse, y lo que más le dolía era que incluso sus propios hijos no querían verlo. Lucía había dejado claro: no quiero a un padre que solo sabe destruir. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Elena, mientras tanto, comenzaba a reconstruir su vida. Recibió la invitación para dar una conferencia en la UNAM ante cientos de jóvenes. Temblaba al entrar al auditorio, pero cuando vio a tantas mujeres alzando pancartas con su nombre, comprendió que ya no hablaba solo por ella. Me avergonzaron, me quisieron esconder, me llamaron un estorbo, pero yo aprendí que la vergüenza no era mía, era de quien me negó, y hoy estoy aquí para decirles: nunca permitan que les quiten la voz. El aplauso fue ensordecedor. Lucía, entre la multitud, lloraba de orgullo. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Esa noche, de regreso a casa, Elena encontró un ramo de flores en la puerta. No había tarjeta, pero ella supo de inmediato que venían de Mauricio. No las recogió. Las dejó marchitar en la entrada como símbolo de que ya no habría reconciliación. En la oscuridad de su oficina, Mauricio observaba las noticias. Cada palabra sobre su caída lo atravesaba como cuchillo. Recordaba el momento en que subió al escenario con Luciana, orgulloso, creyendo que tenía el mundo a sus pies. Ahora entendía que esa noche no solo perdió a su esposa, perdió su respeto, su familia y su nombre. Comenzó a beber compulsivamente. Todos me traicionaron, murmuraba. Pero ella fue la peor. Sin embargo, la verdad era otra. Elena no lo había destruido. Él mismo había cavado su tumba con cada mentira, con cada traición. En paralelo, la investigación avanzaba. La fiscalía citó a Mauricio a declarar. Los noticieros transmitían en vivo cuando salió escoltado de su mansión, cabizbajo, entre insultos de vecinos que lo llamaban ladrón. La escena fue transmitida en todo el país. Elena lo vio desde la televisión de su sala. Por un instante sintió compasión, recordando al hombre que una vez la había hecho soñar con una vida de amor. Pero enseguida recordó las lágrimas, las humillaciones, el abandono, y supo que la justicia estaba apenas comenzando. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué pasará ahora con él?» Elena acarició su cabello. «No lo sé, hija. Lo único que sé es que nosotros ya no tenemos que cargar con su vergüenza. Somos libres».
En algún lugar de la ciudad, Mauricio lloraba solo, aferrado a una copa vacía, repitiendo en voz baja: «Perdí, lo perdí todo». Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Las imágenes de Mauricio, escoltado por la fiscalía, recorrieron todo el país. El hombre que había desfilado en autos de lujo ahora aparecía cabizbajo, con el rostro gris y la mirada perdida. Para muchos fue una sorpresa, para otros apenas la consecuencia inevitable de años de soberbia. Elena, mientras tanto, sentía cómo la vida comenzaba a abrirse como una ventana luminosa. Su nombre ya no estaba unido al de Mauricio, sino al de una mujer que se había atrevido a enfrentar la humillación. Invitaciones a conferencias, mensajes de apoyo y hasta propuestas de trabajo comenzaron a llegar. Por primera vez, podía imaginar un futuro propio, independiente, pero el camino no estaba libre de obstáculos. Los rumores falsos difundidos por Mauricio aún circulaban en algunos rincones. Una tarde, en un supermercado de la colonia del Valle, una mujer murmuró cerca de ella: «Ahí va la que quería fama». Elena respiró hondo y siguió caminando. Ya no se rebajaría a contestar. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. En el otro extremo de la ciudad, Mauricio se desplomaba cada día más. Su mansión estaba semivacía, empleados despedidos, autos embargados, socios desaparecidos. Solo quedaba el eco de lo que alguna vez fue poder. Entre botellas vacías gritaba al aire: «Yo era el mejor, todos me envidiaban», pero nadie lo escuchaba. Una noche, Mercedes, su propia hermana, fue a verlo. Al abrir la puerta y encontrarlo tirado en el suelo, lo miró con tristeza. «Mauricio, esto lo hiciste tú. No fue Elena. Siempre pensaste que ella era un adorno, pero resultó ser más fuerte que tú». Él la apartó con un manotazo. «Lárgate, no necesito tu lástima». La soledad comenzó a devorarlo. Mientras tanto, Elena recibía una invitación especial: hablar en un foro de mujeres en Guadalajara. Aceptó, aunque con nervios. Subió al escenario con un vestido sencillo y cuando el auditorio se levantó para aplaudirla, contuvo las lágrimas. «No estoy aquí porque sea perfecta», dijo con voz firme. «Estoy aquí porque me negué a seguir siendo invisible». Las palabras encendieron a la multitud. Muchas se acercaron después a abrazarla, contándole sus propias historias. Elena entendió que su dolor se había transformado en fuerza para miles. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. De regreso a casa, encontró en el buzón una carta inesperada, una notificación legal de la fiscalía. En ella se informaba que Mauricio sería procesado formalmente por fraude y desvío de recursos. Elena la sostuvo entre sus manos con un sentimiento extraño. No alegría, sino una mezcla de justicia y compasión. Esa noche, sentada con Lucía, confesó: «Nunca quise verlo destruido, solo quería que me respetara. Pero él eligió el camino de la mentira y ahora debe enfrentar lo que sembró». Lucía la abrazó. «Mamá, tú no lo destruiste. Él se destruyó solo». En la televisión, las imágenes mostraban a Mauricio entrando a un reclusorio para rendir declaración. La multitud afuera gritaba insultos. El hombre que había humillado a su esposa frente a todos, ahora caminaba como un prisionero del desprecio público. Elena apagó la pantalla y miró por la ventana. El cielo de la ciudad brillaba con luces lejanas. Por primera vez en muchos años, respiró hondo sin sentir un peso en el pecho, pero sabía que el final aún no había llegado. Faltaba el momento decisivo, el que sellaría para siempre la historia. Enfrentarse cara a cara con Mauricio una última vez.
no como la mujer avergonzada que él intentó esconder, sino como la mujer libre que había aprendido a mirarlo sin miedo. La noticia cayó como bomba. Mauricio Ortega tendría que presentarse ante un juez en audiencia pública. La sala estaría abierta a la prensa, a los abogados y, por supuesto, a su aún esposa legal, Elena. El país entero esperaba ese encuentro como si se tratara de un juicio moral, más que legal. La mañana de la audiencia, el centro de Ciudad de México se llenó de cámaras. Las calles cercanas al tribunal hervían de curiosos. Al llegar, Elena caminó con la frente en alto, vestida de manera sencilla pero impecable. A su lado, Lucía le sostuvo la mano, como si fuera su guardiana silenciosa. Los periodistas gritaban preguntas. «Elena, ¿qué siente al enfrentarse a Mauricio?». Ella respondió sin titubear, que hoy no hablo por mí, sino por todas las que fueron humilladas en silencio. Mauricio apareció minutos después, escoltado por agentes. El traje ya no podía ocultar su deterioro. Ojeras profundas, cabello desordenado, pasos torpes. Al verla, intentó sonreír, pero solo mostró un gesto torcido. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Dentro de la sala, el juez pidió silencio. Los abogados de Mauricio intentaron alegar que todo era un complot mediático, que Elena buscaba fama y dinero. Pero cuando la defensa terminó, fue el turno de Elena. Ella se levantó despacio y caminó hacia el estrado. Con voz clara sostuvo el cuaderno en alto. Durante años anoté cada humillación, cada contrato sucio, cada mentira. Lo hice en silencio, creyendo que algún día necesitaría la verdad para protegerme. Ese día llegó. El juez hojeó las pruebas y asintió con gravedad. Son documentos válidos. Esto tendrá consecuencias serias, señor Ortega. Los murmullos llenaron la sala. Mauricio, sudando, se levantó de golpe. «No puede hacerme esto, Elena. Yo te di todo». Ella lo miró fijamente. «No, Mauricio. Tú me lo quitaste todo. Mi voz, mi dignidad, mis sueños. Lo único que no pudiste arrebatarme fue la verdad. El silencio fue absoluto. Incluso los periodistas dejaron de escribir por un instante. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad». Mauricio intentó acercarse, pero los guardias lo detuvieron. Gritaba desesperado: «Sin mí, tú no eres nadie». Elena sonrió con calma devastadora. «Sin ti, por fin soy yo». Las palabras cayeron como un martillo. La sala entera estalló en murmullos, algunos incluso en aplausos. El juez golpeó la mesa pidiendo orden, pero todos sabían que lo que acababa de suceder trascendía lo legal. Era el derrumbe final de un hombre frente a la dignidad de una mujer. Al salir del tribunal, Elena fue recibida como una heroína. Mujeres la rodeaban para agradecerle, hombres la miraban con respeto. Lucía la abrazó con lágrimas en los ojos. «Mamá, nunca había estado tan orgullosa de ti». Elena acarició su rostro. «No luché solo por mí, hija. Luché por ti y por todas las que vendrán». En la celda de espera, Mauricio se derrumbó contra la pared. Por primera vez en su vida, entendió que ya no tenía poder sobre ella. El mundo entero lo había visto caer, no por las pruebas, no por los jueces, sino porque la mujer a la que llamó vergüenza se había convertido en su verdugo moral. Esa noche, mientras el país comentaba cada palabra del juicio, Elena se miró al espejo. Ya no veía a la mujer callada que él quiso esconder, sino a alguien nuevo, fuerte, libre y consciente de que lo devastador no había sido lo que ella dijo frente a todos, sino lo que se atrevió a hacer. El país entero despertó con un mismo titular: Elena Ortega venció la humillación.
Los periódicos mostraban su imagen saliendo del tribunal con la frente erguida, mientras Mauricio aparecía escoltado, derrotado, con el rostro desencajado. La mujer que él quiso esconder se había convertido en símbolo de dignidad para miles. En las calles, las conversaciones giraban en torno a ella. ¿La viste? ¡Qué valentía! Es la prueba de que nadie debe callar ante la humillación, decían en los mercados y oficinas. Su nombre ya no estaba unido al de su esposo. Brillaba por sí sola. Elena, en su casa, preparaba café mientras sus hijos la observaban con admiración. Lucía le tomó la mano. «Mamá, ya no tenemos que escondernos, ya no hay vergüenza». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «La vergüenza nunca fue nuestra, hija. Siempre fue de él. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias». Mientras tanto, Mauricio pasaba sus días entre audiencias y noches solitarias en una mansión vacía. El eco de la gala aún lo atormentaba. Flashes, aplausos, la voz de Elena resonando ante todos. Su amante lo había abandonado, sus socios lo habían traicionado y su familia lo rechazaba. La riqueza no le servía de nada cuando no quedaba nadie para compartirla. En contraste, Elena recibía invitaciones para hablar en universidades, foros y conferencias. Una tarde en Puebla, frente a cientos de jóvenes, pronunció las palabras que marcaron su transformación. «No soy una heroína, solo soy una mujer que decidió no callar más. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede». El auditorio explotó en aplausos. Muchas mujeres se acercaron llorando para abrazarla. En esos instantes, Elena comprendió que lo devastador de aquella noche de gala no fue lo que dijo, sino lo que despertó en tantas otras. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El tiempo pasó. Mauricio fue procesado y, aunque intentó alargar el juicio, terminó condenado por fraude. Nadie acudió a visitarlo. En su celda, recordaba con amargura la frase que lo había destruido. ¿No ibas a presentarme a tus amigos? Esa voz se repetía como un martillo en su memoria. Elena, en cambio, construía un nuevo hogar junto a sus hijos. No necesitaba lujos, solo la certeza de que ya nunca más sería silenciada. Por las noches, en la azotea de su casa, miraba las luces de la ciudad y respiraba en paz. Lucía, sentada a su lado, le preguntó: «Mamá, ¿qué aprendiste de todo esto?». Elena acarició su cabello y respondió: «Que nadie tiene derecho a avergonzarnos por ser quienes somos. Que la dignidad vale más que cualquier riqueza, y que cuando hablas con verdad, aunque tiemble la voz, el mundo escucha». Las estrellas brillaban sobre la ciudad. Elena cerró los ojos, agradecida. Había sobrevivido a la humillación, había enfrentado el abandono y, frente a todos, había mostrado que lo devastador no es ser víctima, sino dejar de luchar. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué enseñanza te dejó. Tus palabras inspiran a otros.